Son tan amables de tomar las Sagradas Escrituras y abrirlas en el libro del profeta Isaías, capítulo 39. Libro del profeta Isaías, capítulo 39, versículos del 1 al 8. Libro del profeta Isaías, capítulo 39, versículos del 1 al 8. Cuando usted lo tenga, puede dar gloria a Dios. Lo leemos alternadamente, ¿le parece? Sí, amén, ¿ya lo tiene? Libro del profeta Isaías, capítulo 39. Isaías, capítulo 39, vamos a leer todo el capítulo, que son 8 versículos, y vamos a leerlo alternadamente. Comienzo yo. En aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que había estado enfermo y que había convalecido. Entonces Isaías profeta vino al rey Ezequías y díjole: ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejos han venido a mí, de Babilonia. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. De tus hijos que hubieren salido de ti y que engendraste, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Todos? Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y verdad en mis días. Vamos a orar al Señor. Cierra usted sus ojos. Buen Dios y Padre, en esta tarde-noche, Dios, te damos gracias que nos permites estar en tu casa, Dios, y poder llevar a cabo este culto, Dios, Señor, en el cual podemos alabar y bendecir tu nombre, Dios, Señor, y en el cual podemos gozarnos, Señor, en tu presencia, amado Dios, pero también ha llegado el momento de poder escuchar tu palabra, Dios, Señor, que es el alimento para nuestras vidas, Señor. Cuán importante, Dios, es tu palabra para nosotros, para tu pueblo, Dios, Señor, y hoy en esta hora, Dios, queremos estar atentos, Dios, Señor, a tu palabra, Dios, Señor, como un cuerpo, Dios, Señor, preparados para escuchar tu voz, amado Dios, Señor. Pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder entender tu voluntad para con nosotros, amado Dios, Señor. También así mismo, Dios, delante de ti está mi vida, Dios, Señor, para que extiendas, Señor, tu misericordia, Dios, sobre mí. Tú sabes que te necesito, Dios, y que no puedo hacer nada sin ti, Dios, Señor. Pon palabra tuya, Dios, en mi boca, Dios, Señor. Creemos, Señor, que vas a obrar más, Señor, de lo que nosotros podemos orar, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano, gracias. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es lo que decía el proverbista con respecto al corazón del hombre, y ciertamente no se refería al corazón, ese músculo cardíaco que conocemos, no se refiere al corazón como el centro de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Y hacía mención sobre el guardar el corazón con respecto a la palabra de Dios. Y hermanos, y por eso yo quiero que en esta noche consideremos la Escritura y vamos a ver por medio de esta enseñanza, cuidando nuestro corazón para no ser reprobados por Dios. Cuidando nuestro corazón para no ser reprobados por Dios. La palabra corazón, como les acababa de decir, en el hebreo es levab y significa alma, ánimo, ardor, deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia,
meditación, propósito, voluntad. También es usado de forma figurada muy ampliamente para referirse a los sentimientos. De manera similar también podemos decir que es el centro de cualquier cosa, y me refiero a los pensamientos o a la sabiduría, hermanos. Y podemos decir, tratando de hacer un resumen de todo lo que lo que acabo de mencionar, podemos decir que es el lugar donde nosotros tenemos nuestra voluntad, donde está nuestra actitud y nuestras intenciones, y es la fuente de nuestros pensamientos, acciones y palabras, hermanos. Entonces es importante por ello nosotros el hecho de cuidar nuestro corazón. Y decía el título, reprobados por Dios, cuidando nuestro corazón para no ser reprobados por Dios. Y reprobado significa adoquimos, y significa no aprobado, y se refiere a alguien que no cumple con los estándares que Dios ha establecido o que ha sido rechazado por Él. Y la palabra cuidar, ¿qué significa? Proteger, resguardar o ser diligente, responsable. Entonces, cuando decimos cuidando nuestro corazón para no ser reprobados por Dios, estamos hablando que nosotros debemos de ser diligentes, debemos de ser responsables y proteger nuestro corazón, y se refiere a las decisiones que hay en nuestras vidas, hermanos, para no ser reprobados o no ser rechazados por Dios, amados hermanos. Y decimos que es importante que nosotros meditemos en esto, ¿no? Cuidando nuestro corazón para no ser reprobados por Dios. Y este libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, fue escrito aproximadamente a finales de la vida del profeta Isaías, en el año 680 antes de Cristo, aproximadamente, hermanos. Y Isaías es hijo de Amós y profetizó durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, hermanos. Y es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, y considerado como uno de los profetas de la redención, no porque de él venga la redención, sino porque él habla sobre la redención del hombre. Su nombre tiene mucho significado. Isaías significa salvación de Jehová, o Jehová salva. Y este libro del profeta Isaías nos narra sobre las exhortaciones y advertencias del juicio divino, del juicio de Dios, así como también las profecías que hablan de cosas gloriosas. Y lo más glorioso es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías, las promesas de un rey justo y el derramamiento también del Espíritu Santo. Isaías profetiza durante el periodo del reino dividido. Del reino del norte se divide después con el hijo de Salomón, que es Roboam, y él se queda con el territorio del sur, que es Judá y Benjamín, y el reino del norte son las 10 tribus que lleva el nombre del reino del norte, que es Israel, hermanos. Bueno, durante el periodo de la división es en el cual el profeta Isaías profetiza sobre el pueblo, y vuelvo a decir, y habla sobre los juicios que iban a venir, amados hermanos. Y es importante que nosotros veamos que una de las profecías o de las advertencias que hace Isaías al pueblo de Israel, a los judíos, tenía que ver con el ritualismo vacío que se llevaba a cabo en aquellos tiempos, en el cual Isaías condena y habla duramente en Isaías capítulo 1 del 10 al 15, y habla también sobre la idolatría del pueblo, la cual había caído profundamente en aquellos tiempos, hermanos. También encontramos que Isaías mira hacia adelante de cosas que iban a suceder en el pueblo, en este caso sobre el reino de Judá. 100 años, un poquito más de 100 años después de él, que sería
la cautividad que sufriría Judá por parte del imperio de Babilonia, hermanos, a causa, vuelvo a decir, de la idolatría y del pecado que había en el pueblo, hermanos. Y los capítulos anteriores al capítulo 39, del cual nosotros vamos a llevar a cabo esta enseñanza, hermanos, nos hablan sobre un personaje del cual, si usted puso atención en la lectura, nos habla sobre Ezequías, el rey Ezequías, y sobre el profeta Isaías, hermanos. Y desde el capítulo 36 y en adelante nos va a hablar sobre Asiria, que en aquel tiempo el imperio de Asiria era el imperio más poderoso que predominaba en aquellos tiempos, y fueron los que se llevaron cautivos a las 10 tribus del norte. Y nos habla sobre la invasión de los asirios sobre las 10 tribus, pero también nos habla sobre el hostigamiento que tiene los asirios por parte de Sennacherib sobre Judá. Y eso es lo que nos habla el capítulo 36. Y en el 37 nos habla cómo el reino de Judá es libertado de Sennacherib, pero no por sus fuerzas, no por su ejército, sino por el brazo fuerte de nuestro Dios. Es que aquel pueblo es liberado del acechamiento del ejército de los asirios. Y en el capítulo 38 nos habla sobre la enfermedad de Ezequías. Pero es interesante ver cómo en estos capítulos 36, 37 y 38 hay una relación bastante estrecha entre Isaías, el profeta, con Ezequías, el rey de Judá, ¿no? Ante la crisis que se estaba viviendo, de la invasión que podían sufrir, bueno, la palabra de Dios nunca faltó al pueblo. Y siendo Ezequías el rey, bueno, estuvo atento a la voz del profeta en aquel tiempo, y Dios obró de forma sorprendente, milagrosa, sobrenatural en aquel tiempo, derrotando al ejército de Sennacherib de una forma sobrenatural. Sale el ángel de Jehová, un ángel de Jehová, y mata gran cantidad del ejército de los asirios, que acaban huyendo a su tierra. Y en el capítulo 38 también encontramos el momento en el cual el profeta Isaías hace referencia, le dice al rey Ezequías que iba a morir, ¿no? Que preparara, usted recordará esa historia, que preparara su casa porque iba a morir, ¿no? Y encontramos que Ezequías clama al Señor y el Señor le aumenta 15 años más de vida y le da una señal para que él pueda saber que esto se iba a cumplir, la palabra del Señor, que era que la sombra iba a retroceder determinados grados, ¿no? Iba a retroceder determinados grados que nosotros sabemos que eso es imposible conforme al hombre, ¿no? Es imposible que la sombra retroceda. Lo más lógico es que la sombra avance, ¿no? En el transcurso del día. Imagínese la mano de Dios deteniendo la tierra y haciendo que retrocediera determinados grados, 10 grados, 15 grados, ¿no? Retrocediera como una señal para que la palabra que había dado Isaías a Ezequías fuera confiable para él, ¿no? Fue algo sorprendente, y cómo Dios le sanó y le aumentó 15 años más de vida. Y entramos al capítulo 38, al capítulo 39. Entonces encontramos que Asiria era una potencia mundial, el imperio predominante. Era un ejército, tenían un ejército sanguinario, violentos, hermanos, a más no poder los asirios, hermanos. Y encontramos también en este primer versículo un personaje que viene de Babilonia, y Babilonia no era el imperio poderoso que encontramos en Daniel, en el libro de Daniel, sino que era un imperio que iba apenas creciendo, emergiendo. No tenía aquel poderío, eran vecinos de los asirios,
pero todavía no llegaba al dominio de aquel tiempo, hermanos. Y bueno, Judá era un reino pequeño, ¿no? Judá era un reino pequeño, pero también muy codiciado por las demás naciones, hermanos. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos entrar tratando de entender este pasaje sobre qué es lo que nos va a hablar este pasaje. Bueno, nos va a hablar sobre un acontecimiento en la vida de Ezequías que pareciera que no tuviera mucha importancia, pero realmente, hermanos, es importante que en este pasaje, en el capítulo 39, nosotros pongamos mucha atención, porque nos va a mostrar que Dios prueba el corazón, que Dios probó el corazón de Ezequías, como también prueba nuestro corazón, hermanos, ¿no? Eso es un hecho. Y que a veces, hermanos, es interesante que nosotros veamos que a veces hay pruebas que no parecen pruebas ante nuestros ojos, ¿no? Hay ocasiones que decimos, esto no es una prueba, pero realmente nosotros no alcanzamos a entender la mente ni la sabiduría de Dios, hermanos. Y que muchas veces, a causa de una estabilidad que nosotros podemos tener en nuestra vida, creemos que todo está marchando bien, que vamos de forma correcta caminando. Sin embargo, a veces Dios permite, en medio de nuestro día a día, permite una prueba, y que a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos inmersos en ella, ¿no? Y es interesante porque en este capítulo, en el capítulo 39, es lo que nos va a mostrar, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, Ezequías había salido de unas circunstancias bastante peculiares, en las cuales un ejército, el más poderoso de aquel tiempo, los iba a invadir. Y cómo el pueblo clama al Señor, y el Señor los libra de aquel hombre. Y aún no nada más eso, sino que humilla al ejército enemigo. Pero también el Señor le permite que en medio de una enfermedad de muerte, el Señor lo sane. Y no nada más lo sane, sino que le permite una señal, hermano, no cualquier señal, una señal que podemos decir cósmica, ¿no? En la cual la tierra tenía que detenerse y girar en forma contraria, como una señal, ¿no? Y en medio de ello encontramos ahora a este hombre, al rey Ezequías, inmerso en una situación. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar a una Ezequías en el cual estaba viviendo un momento en el cual podemos decir de estabilidad y de reposo en su vida. Imagínese el estrés o el agobio cuando el ejército más poderoso venía a invadirlos, o cuando el profeta le dice que iba a morir, ¿no? Y de estas circunstancias Dios lo libra, hermanos, ¿no? Esto es impresionante, y eso es el antecedente a lo cual vamos a llegar al capítulo 39, ¿no? Que dice el capítulo 39, en el versículo 1 y 2. Leo para ustedes. Dice: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que había estado enfermo y que había convalecido. Y holgóse con ellos Ezequías, y enseñóles la casa de su tesoro, plata y oro, y especiarias y ungüentos preciosos, y toda su casa de armas, y todo lo que se pudo hallar en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su señorío que Ezequías no les mostrase. Es interesante, cuidando nuestro corazón para no ser reprobado por Dios, teniendo nuestros ojos fijos en Dios. ¿Cómo podemos cuidar nuestro corazón para no ser reprobado delante de nuestro Dios? Bueno, una característica es que nuestros ojos deben de estar fijos ¿en quién? En el Señor, en Dios, hermanos. Y esto es importante, porque la primera parte del versículo nos habla sobre este hombre, que esta comitiva que llega a Judá, que viene de Babilonia, son emisarios del rey de Babilonia,
y vienen a presentarles sus saludos y traerle presentes al rey Ezequías, ¿no? Y con la noticia de que aquella señal había sucedido para manifestar la salud de Ezequías. Entonces venían con todas esas expectativas, pero no eran cualquier hombres. Y es interesante porque lo que buscaban esta comitiva que venía de Babilonia, más allá de darle saludos al rey y traerle presentes, es buscar una alianza política en contra de Asiria, hermanos. Los de Babilonia habían visto cómo Dios había derrotado a los asirios y cómo también Dios le había dado sanidad a Ezequías. Entonces a ellos los de Babilonia buscaban una alianza con el imperio con el reino de Judá, con Ezequías, ¿no? Entonces llegan y le traen presentes, hermanos, y es interesante porque lo que hace Ezequías, en primer lugar, no es dar oído a la dirección de Dios, sino que recibe la comitiva y les abre la puerta del reino, de su casa, de los lugares más secretos, las cuales la gente, los habitantes no podían acceder, ¿no? Entonces vemos que lo que hace, y es interesante porque ¿qué es lo que hace esta visita? Que los ojos de Ezequías se desvíen de Dios, que sus ojos no miren al Señor, ¿no? Y es interesante en el hecho de que, ¿qué es lo que provocó, hermanos? Bueno, que los ojos de Ezequías miraran a ellos, ¿no? Que los vieran como algo muy importante y pudieran ellos empezar a acceder a aquellos lugares importantes del reino, hermanos. Y esto es interesante porque eso es lo que hace Babilonia. Babilonia, para no desviarnos, Babilonia representa la falsa religión, hermanos. Y eso es lo que provoca la falsa religión, ¿no? La falsa religión provoca el desviar nuestros ojos de Dios. Uno de ellos es, podemos decir, el humanismo, ¿no? En el humanismo que ha penetrado a la iglesia es poner al hombre como el centro de las cosas, ¿no? Y hacer a un lado a Dios. Y esto es interesante. El apóstol Pablo a los Gálatas decía de una forma dura, decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? ¿No? Nosotros como iglesia, como redimidos por la sangre del Cordero, nuestros ojos deben de estar puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Cuando nuestros ojos se desvían, hermanos, entonces empezamos a darle oportunidad y cabida a otras cosas. El centro de nuestras vidas debe de ser Jesucristo y debe de ser nuestro Señor, hermanos. Entonces encontramos que estos hombres buscan hacer una alianza. Y recordará usted que desde un inicio el Señor les había prohibido al pueblo de Israel, a su pueblo, hacer alianza con otras naciones. ¿Sabe por qué? Porque el Señor era suficiente para su pueblo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen? Las circunstancias muchas veces hace que la gente voltee a determinadas personas o lugares para poder recibir ayuda, cuando sabemos que nuestra ayuda viene de los cielos, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿no? Que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Entonces encontramos ese hecho, como los ojos de Ezequías se desvían, ¿no? Cómo estos hombres buscan hacer una alianza con Ezequías que no era correcta, que no era lo que Dios no estaba de acuerdo. Éxodo 34:15 dice: por lo tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, ¿no? Hace mención de ello. Y eso es lo mismo. Nosotros como iglesia, nuestra esperanza está puesta en el Señor, ¿no? Eso debe de ser. Y si usted no tiene su esperanza y su confianza puesta en el Señor, déjeme decirle que usted está en problemas, ¿no? Porque realmente el confiar en el hombre no es seguro. Confiar en el Señor sí, hermanos,
No, en su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es algo que nosotros debemos entender. Entonces el desviarse y hacer alianza con Babilonia, hermanos, era rechazar al Señor, era olvidarse del Señor. Y eso es lo que ellos venían a ofrecer. Si tú haces alianza conmigo, les decían los de Babilonia, vamos a ser más poderosos, tú y yo, y vamos a derrotar a Asiria y a todos los que se pongan delante de nosotros. Y sigue diciendo, dice Babilonia envió cartas y presentes a Ezequías porque había oído que había estado enfermo y que había convalecido, y holgóse con ellos Ezequías y enseñóles la casa de su tesoro, plata y oro, y empieza a hacer mención de todo lo que había en su casa, ¿no? Y de cuál abrió las puertas para que ellos pudieran entrar, hermanos, holgóse con ellos. Esto es interesante porque los halagos de los hombres traen por consecuencia el orgullo, ¿no? Y eso es algo que muchas veces nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos estar luchando. Porque el que recibe toda la gloria en nuestras vidas, en cualquier área de nuestras vidas, teniendo nosotros talentos o dones, el que debe de recibir la gloria, ¿quién es? Es Dios, ¿no? Esto es importante que nosotros lo veamos. Y entonces los halagos del hombre, lo que provocan en el ser humano, y nosotros como iglesia debemos de tener cuidado, es el orgullo. Y Pablo a los filipenses dice que nosotros debemos de gozarnos en el Señor siempre, hermanos, ¿no? Que nosotros, nuestro gozo, nuestra alegría, lo que debemos de gozarnos es que el Señor mora ¿en dónde? En nosotros, que el Señor nos salvó. Ese es nuestro gozo, hermanos. Esa debe de ser nuestra alegría, es lo que dice Pablo a los filipenses. Y entonces, hermano, es un peligro en verdad el que el hombre, y en que nosotros como iglesia podamos enaltecernos. Y es lo que le sucedió a Ezequías a causa de las bendiciones que había recibido del Señor. El rey Ezequías se había enaltecido, ¿no? Porque empieza a hacer mención, si usted se da cuenta en el versículo 2, hace mención, mire, dice, y holgóse con ellos Ezequías y enseñóles la casa de su tesoro. Y más adelante dice, y toda su casa de armas y todo lo que se pudo hallar en sus tesoros, y no hubo cosa en su casa y en todo su señorío que Ezequías no les mostrase. ¿De qué era? ¿De quién eran todas las cosas? De Ezequías. El reino, sus propiedades, las armas, el ejército, la riqueza, todo era de Ezequías. Y esto es un error, hermanos, el entender esto, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es lo que nos dice el Salmo 24:1, ¿no? O sea, todo lo que usted tiene, ¿de quién es? De Dios. No podemos decir mi casa, mi familia, mi trabajo, mi empresa. Estaríamos equivocados. Todo le pertenece al Señor. No, es del Señor, hermanos. Dice también la palabra de Dios, mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8. ¿No? Entonces el salmista decía, de Jehová es la tierra, pero ya después en Ageo dice mía, el Señor dice mío. O sea, no hay duda de ello. El Señor dice, o sea, todo es mío, todo le pertenece al Señor, hermanos. Pero muchas veces el hombre se enaltece, se llena de esa soberbia, y eso nos hace desviar nuestros ojos del Señor. ¿No? Desviamos nuestros ojos, y cuando nosotros desviamos nuestros ojos estamos siendo reprobados delante del Señor. Y hermanos, para nosotros como iglesia, ¿cuál es la riqueza más grande que nosotros tenemos, hermanos?
A lo mejor usted puede decir, a lo mejor mi carro Mercedes-Benz o BMW, o puede decir mi casa que tengo en Cancún o en Cuernavaca. Hermano, la riqueza más grande que la iglesia tiene, los nacidos de nuevo, es nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Dice, gracias a Dios por su don inefable, según a los Corintios 9:15 nos dice. O sea, la riqueza más grande, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, y no lo tenemos en un altar o en una imagen, Él morando en nosotros, el don inefable, hermanos, ese don tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Él es glorioso, Él es hermoso, Él es poderoso, hermanos, es un Dios de amor y de misericordia, hermanos, y Él morando en nosotros, hermanos, es algo glorioso. Colosenses 1:29, Pablo decía que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, hermanos. Es Cristo en nosotros. O sea, es nuestra esperanza de todo lo glorioso que ha sido prometido en las Escrituras, amados hermanos. Entonces sí es importante que nuestros ojos estén atentos. Cuando hacía referencia a la casa de armas, hermanos, hacía mención a lo cual podía Ezequías echar mano en caso de ser, tratado de ser invadido por un imperio, en este caso asirio o los demás reinos que estaban alrededor de ellos, ¿no? Los demás ejércitos tenían armas, y entonces Ezequías tenía un lugar donde estaba todo su armamento, no sé, espadas, escudos, armaduras, carros, a lo mejor les enseñó las caballerizas donde estaban los caballos, etcétera, etcétera, hermanos. Pero la palabra de Dios nos habla de nuestro Dios como Jehová de los ejércitos, hermano. O sea, ¿para qué necesitaba un ejército y tenía armas si el Señor es el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el cual mostraba su omnipotencia, se mostraba como un guerrero divino, y destaca también por medio de este nombre su cuidado y protección providencial de Dios hacia su pueblo, hermanos? Y eso lo encontramos también en el libro de Ageo, hace mención Isaías, Zacarías, segundo libro de Samuel, y en los Salmos hace mención de este nombre, de este título que se hace mención de nuestro Dios como Jehová de los ejércitos. Y nosotros como hijos también tenemos, como pueblo de Dios también tenemos armas, ¿no? Dice, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios, hermanos. O sea, para la iglesia no hay arma más poderosa que la palabra de Dios, hermano. Esto es importante que nosotros lo veamos. Entonces, sí es importante que nosotros veamos que no podemos perder nuestros ojos de Dios. Colosenses 3:16 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. Dice, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, hermanos. Y Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, en el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentándose a la diestra del trono de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué nos muestra? Que debemos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, hermanos, en Jesús, hermanos. Si nuestros ojos están puestos en Jesús, estamos seguros. Si nuestros ojos están puestos en las cosas de arriba, hermanos, y no en la de la tierra, estamos seguros, hermanos. Sin embargo, Ezequías, a causa de todas las bendiciones que había recibido, se había enaltecido, hermanos. Había perdido la visión. Isaías 39, seguimos leyendo del 3 y el 4, nos dice, entonces Isaías, profeta, vino al rey Ezequías y díjole, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy, muy lejos han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa que haya en mis tesoros que no les haya mostrado, hermanos. Cuidando nuestro corazón para no ser reprobados por Dios, examinándonos a nosotros mismos, hermanos.
¿Cómo no vamos a ser reprobado nuestro corazón delante del Señor, hermano, si nos examinamos a nosotros mismos? Esto es interesante, hermanos. ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, de una forma clara y sencilla, debemos de estar atentos ¿a qué, hermanos? A la palabra de Dios. Es algo básico y es algo fundamental que nosotros sabemos. Yo como persona puedo ver de usted lo superficial, hermano, pero el que escudriña los corazones es Dios, ¿no? Y es por medio de la palabra, como espada que penetra lo más profundo de nosotros, ¿no es así, hermanos? Penetra nuestros corazones, nuestros huesos, nuestras coyunturas. Está refiriéndose que no hay lugar en el cual la palabra de Dios no pueda penetrar. Entonces la única forma en que nosotros podemos ser examinados es por medio de la palabra, amados hermanos. Entonces las preguntas que hace aquí el profeta Isaías a Ezequiel eran preguntas para reflexionar, para que este hombre reflexionara lo que estaba haciendo, el que esta comitiva de Babilonia entrara y que Ezequías les abriera las puertas del palacio y pudieran entrar a ver los tesoros, las armas y todo lo que quisieron ver lo vieron. Y entonces el profeta Isaías, que es la voz de Dios, y en este caso que es tipo de nuestro Señor Jesucristo, como la palabra de Dios, como la palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo, que penetra lo profundo del corazón. Asimismo, estas palabras, estas preguntas, lo que buscaban era que Ezequías meditara y reflexionara en lo que estaba haciendo. Pero como decimos coloquialmente, a Ezequías no le cayó el 20, hermanos. No entendió que lo que estaba haciendo estaba mal y que era incorrecto. Porque nuestro Dios sí conocía las intenciones de esta comitiva, las intenciones de Babilonia. Ezequías no. Ezequías se sintió halagado que personas de este reino, de un reino poderoso, lejano, vinieran y se preocuparan por su salud, ¿no? Entonces, cuando hace mención, ¿y qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? ¿Y qué han visto de tu casa? Hermano, es lo que hace la palabra de Dios a nuestras vidas. La palabra de Dios nos cuestiona, nos desnuda, hermanos, nos muestra nuestra condición. Y a veces el hombre como Ezequías dice, no, yo estoy bien, no hay nada malo en mi vida, no pasa nada, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, ofrendo, diezmo, cumplo con mis obligaciones. Y el hombre se justifica a sí mismo, pero delante de Dios su corazón es reprobado, ¿no? Y es algo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque el hombre acaba siendo oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra. Y lo que busca Dios por medio de su palabra, de la exposición de su palabra aquí o en los grupos doctrinales, hermanos, es que nosotros reflexionemos, que nosotros meditemos en nuestra vida, hermanos. Y esto es lo que no hace Ezequías. Él piensa que su vida está bien. Él era un hombre bendecido. Dios lo había librado de los asirios y Dios le había sanado de forma sobrenatural, le había aumentado 15 años más y aparte había dadole una señal sobrenatural. Entonces Ezequías se sentía bendecido, hermanos. Hermano, no se equivoque usted. Usted necesita la palabra de Dios en su vida y la necesita diario y de forma constante. De otra forma usted no va a ser examinado, hermanos. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. Es el analizarnos nosotros a nosotros mismos por medio de la palabra, por medio de las escrituras. No es para, sí, es que ya me salió un barrito, o es que me están saliendo canas, o es que ya estoy más gordito. No, se refiere a nuestra vida espiritualmente, a nuestro corazón. Necesitamos examinarnos por medio de las escrituras, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados.
Mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Primera a los Corintios 11, 31 y 32, hermanos. Por eso la importancia, hermanos, del momento de la Santa Cena, en el cual la palabra de Dios viene a confrontarnos. ¿No es así, hermanos? Y viene a mostrarnos por medio de las Escrituras qué es lo que hemos estado haciendo, cómo está nuestro corazón delante del Señor. Porque ciertamente Pablo le decía a Timoteo en su segunda epístola: toda Escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra, hermanos. ¿Necesitamos la Escritura? Necesitamos la Escritura, hermanos. Entonces, hermano, venga a la casa del Señor. Hermano, asista a los grupos doctrinales. Hermano, sea sensible a la voz de Dios, ¿no? En su vida. No deseche. Si Dios le ha permitido, Dios lo trajo y le ha permitido estar en este lugar, hermano, ponga atención a la palabra de Dios. Seamos oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Isaías 39, los últimos capítulos, dice: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que hubieren salido de ti y que engendraste tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y verdad en mis días. Está interesante, hermanos, esto que acabamos de leer, hermanos, cuidando nuestro corazón para no ser reprobado por Dios con actitudes egoístas. Esto es interesante porque esta porción nos va a hablar sobre una profecía que da Isaías a Ezequiel, que iba a tener su cumplimiento 100 años después. Iban a ser llevados cautivos por Babilonia, esos a los cuales Ezequías había abiertole las puertas en este momento. 100 años después iban a ser llevados cautivos por sus pecados. Más allá de la torpeza de Ezequías, es por los pecados del pueblo que son llevados cautivos. Y se cumple de una forma exacta esta profecía. Sus hijos iban a ser llevados cautivos a Babilonia, iban a ser eunucos en el mismo palacio. Hermanos, si no, usted puede voltear a ver el libro del profeta Daniel, ¿no? Y otras partes de las Escrituras, Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, y nos muestra sobre este acontecimiento, hermanos. Pero esto es interesante porque la expresión que utiliza el profeta Ezequías, el rey Ezequías, en el capítulo 8 dice: la palabra de Jehová es buena, a lo menos haya paz en mis días. Dice: y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y verdad en mis días. Esto es muy importante porque la respuesta que da Ezequías ante una noticia, la noticia que le estaba dando el profeta Isaías, ¿era buena, hermanos, o era mala? Era mala. Era una tragedia, iba a suceder algo terrible, hermanos, ¿no? ¿Cómo responde Ezequías a esta profecía? Bueno, empieza a decir: la palabra de Jehová es buena. Dice, bueno, a lo menos haya paz y verdad en mis días. Si contrastamos la reacción de Ezequías cuando le avisan que va a morir, que es en el capítulo 38 del 1 al 3, dice: en aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir, y vino a él Isaías, profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, ruégote te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Fíjese usted: y lloró Ezequías con gran lloro. Cuando
le dijeron que iba a morir, ¿cuál fue su respuesta de Ezequías? Se quebrantó y dice que hubo gran lloro. ¿Por qué, hermanos? ¿Para quién era la mala noticia? Para él. Pero cuando Ezequías recibe la mala noticia, la profecía de que sus hijos iban a ser llevados cautivos a Babilonia, hermanos, es lo que dice: bueno, la palabra de Jehová es buena, y que en mis días, mientras yo viva, haya paz y haya bienestar, ¿no? Que yo viva tranquilamente. Y esto es interesante, porque lo que nosotros vemos era una actitud egoísta de parte de este Ezequías, ¿no? Y esto es, nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, en este sentido, porque Ezequías realmente pensaba en sí mismo y en su bienestar. Y hay varios ejemplos en la Biblia en los cuales hay hombres que se quebrantan ante una palabra del Señor, y uno de ellos es Moisés. Cuando el Señor le dice cómo iba a reaccionar contra Israel, que había sido rebelde, dice: yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Son palabras de Dios a Moisés. Dice: yo destruiré a este pueblo que es rebelde y te pondré delante de un pueblo fuerte. Iba a levantar el Señor un pueblo fuerte. ¿Cómo reacciona Moisés? Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y uno dice: ¿por qué reaccionó Ezequías de esta forma? Bueno, su corazón había estado siendo probado y había sido reprobado delante del Señor, ¿no? Su corazón se había enaltecido, hermanos. No reaccionó en un quebranto ante la profecía de Isaías. No oró pidiendo misericordia por sus hijos y por todo el pueblo, hermanos. Y esto nos habla de que en la iglesia, hermanos, decía en la mañana el hermano que debe de ser derramado en nosotros el amor de Dios en nuestros corazones, ¿no? El amor filial, solamente el amor entre nosotros como iglesia, solamente puede ser entendido si primeramente sobre nosotros es derramado el amor de Dios, el amor ágape, el amor sacrificial, el amor de servicio. De otra forma, nosotros no nos podemos amar como hermanos de forma filial. Y esto es lo que debe de morar en nuestros corazones: el amor de Dios. Usted y yo, hermanos, sabemos que un día Cristo viene por su iglesia. ¿No es así, hermanos? Y si yo le dijera: levante su mano todos los que se van con el Señor. A ver, levante la mano. Yo creo que yo me voy con el Señor. Si yo estoy con vida, yo creo que el Señor me lleva. Y no por mi gracia, ni por mis obras, sino por la misericordia de Dios, porque creí en su Hijo, en su obra redentora. Pero también, hermanos, no podemos ser egoístas y decir: no, pues yo ya soy salvo, y si aquella persona no quiere nada del Señor, pues allá él. Sería egoísta de nosotros, ¿no es así? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Orar, clamar al Señor, buscar misericordia, hermanos. No, porque ciertamente, hermanos, aquí tenemos familia que no es salva y necesitan ser salvos. Apliquemos, hermanos, para terminar, cuando nuestro corazón, cuidando nuestro corazón para no ser reprobado por Dios, hermanos, teniendo nuestros ojos puestos, fijos en el Señor, hermanos. No crea que usted, porque ha sido bendecido por el Señor, usted no está en medio de una prueba. A lo mejor Dios está probando su fe, su amor hacia Él. Y es algo interesante, porque hoy vemos en la iglesia, y no nada más hoy, ante la ausencia muchas veces de los siervos, muchas veces la iglesia se ausenta. El corazón de la iglesia también es probado en eso. El corazón de usted también puede ser probado en este tiempo, en la abundancia o en la estabilidad que usted está teniendo. Si usted está siendo fiel al Señor o no lo está haciendo, hermanos. O si usted está confiando en los tesoros que tiene, o está confiando en su capacidad, hermano. Sus ojos deben de estar fijos en el Señor, hermanos. Sus ojos deben de estar fijos en el Señor.
Otra aplicación, hermanos, que debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo, hermanos? Por medio de la palabra. Estemos atentos a la palabra de Dios y no menospreciemos el mensaje ni el consejo de la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. No resistamos la palabra de Dios. Veamos la palabra de Dios como la autoridad de nuestras vidas, nuestra norma de fe y conducta, hermanos. No la veamos como conocimiento, como algo de un poder especial. No, la palabra de Dios tiene toda autoridad, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ver nuestra vida ante la autoridad máxima que es la palabra de Dios. Esto es importante, hermanos. Y por último, debemos de dejar nuestras actitudes egoístas y clamemos delante del Señor por aquellos que no son salvos. No, yo ya soy salvo, aquellos pobrecitos. No, hermanos, busquemos delante del Señor. Dice la palabra de Dios, segundo de Crónicas 32-31, dice: pero a lo de los embajadores de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acaecido en aquella tierra, Dios lo dejó para probarle, para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios conoce todo lo que hay en su corazón, hermanos. Dios conoce todo lo que hay en su corazón. A lo mejor Dios lo está probando en este tiempo y usted no sabe, porque no está enfermo, porque no está en crisis, porque no está en tribulación. Pero eso no quiere decir que usted no sea probado en este tiempo por parte de Dios. A lo mejor usted está siendo probado en este tiempo por parte de Dios. ¿Cómo está su corazón, hermanos? Si su corazón no está mal, usted necesita corregir. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, que nosotros seamos edificados, hermanos, que en nuestra vida haya crecimiento. Por eso hoy vengamos delante del Señor. No resista la voz del Señor, no resista la palabra. Póngase por favor de pie. Que creamos que la palabra de Dios es la autoridad máxima de nuestras vidas. No es usted, no es su capacidad, no es su inteligencia. No es lo que usted cree, es la palabra de Dios la que norma nuestra vida, lo que nos dice qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que le agrada al Señor y qué es pecado delante de nuestro Dios. A lo mejor usted está en pecado. A lo mejor usted ha dejado de leer la palabra de Dios, de buscar al Señor. Hoy venga delante del Señor y haga un compromiso con Él y dígale usted: Señor, ayúdame a buscarte y amarte con todo mi corazón. Vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre, amado Dios, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es que hoy estamos delante de ti, Dios, Señor. Y es que hoy ponemos nuestra vida delante de ti, Dios, Señor, y reconocemos que te necesitamos, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, Dios. Y que a veces en nuestra vida, Dios, Señor, nos justificamos, Señor, y creemos que somos justos delante de ti, Señor, y que estamos bien, Señor, cuando muchas veces, Señor, hay actitudes nuestras, Dios, Señor, que nos reprueban delante de ti, Señor. Tú lo sabes todo, amado Dios, Señor, tú sabes todo de nosotros, Dios, Señor. Muchas veces, Señor, pareciera que estamos siendo sumergidos, Señor, hundidos, Señor, como lo hizo Pedro, Dios, Señor, en aquel mar, Señor, porque perdimos la visión, Señor, porque dejamos de confiar en ti y empezamos a confiar en el hombre, en lo que hace el hombre, Dios, Señor. Pedimos de tu gracia, Dios, sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a enfocarnos de forma correcta, Dios, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que seamos honestos, Señor, que tu palabra, Dios, Señor, sea, Dios, la que examine nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Padre eterno, Señor, sea la que nos muestre, Dios, nuestros errores, Dios. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria, Dios, Señor. Abre nuestros ojos, Dios, Señor, y no permitas, Dios, que pensemos en nosotros mismos, Señor. No permitas, Dios, que el sufrir más grande, que nuestras lágrimas, Señor, nada más sean, Señor, por nuestras necesidades y nuestras peticiones, Señor, sino que volteemos a ver, Señor, a tu pueblo que sufre, que padece, Dios, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor.
que en el tiempo, Dios Señor, de la prueba, Dios Señor, podamos estar firmes delante de ti, amado Dios. En tus manos, Señor, está nuestra vida. Creemos, Señor, que tú obras en nosotros, Señor, y que tú obrarás, Señor, en este lugar, en Peniel, Señor, que tú obrarás desde el más pequeño hasta el más grande, amado Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido, Dios, Señor. Gracias, Señor, por este culto que hemos llevado a cabo, Dios, Señor, y por todo, Señor, lo que has permitido, Dios, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice, Dios, Señor, a cada uno, aquellos que van distantes como aquellos que quedan cercanos a este lugar, Padre eterno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así somos despedidos. Hay venta en la parte de afuera.